Bien, gracias. Estudios. Bueno, Misael Moreno Frías es el licenciado en Psicología que acaba de culminar esta charla, bueno, con la presencia de muchos efectores sociales. Nos gustaría de algún modo, bueno, resumir esta temática que sabemos que es compleja, que todavía hay oscuridad, ¿no es cierto?, en algunos planteos, pero desde el punto de vista de los mitos y los tabúes y el accionar de prevención, sin duda me imagino que ha sido muy útil el día de hoy. Totalmente, un poco, vos lo mencionabas esto de que han venido actores de distintos lugares, no solamente de salud, sino también de otros espacios. Y esto es algo muy importante y muy necesario porque tiene que ver con trabajar los problemas de salud desde un enfoque de corresponsabilidad. Es decir, pensar que lo que tiene que ver con prevención no solamente es materia de profesionales o de especialistas, sino que de los lugares de la comunidad podemos prevenir también y es necesario contar con herramientas para poder prevenir. Un poco la idea hoy es acercar algunas herramientas que tienen que ver con la detección, por ejemplo, esto de reconocer algunas señales de alerta, lo que tiene que ver también con algunas herramientas de cómo intervenir, qué hacer. Vos hacías mención a los mitos. Los mitos son una parte muy importante porque muchas veces limitan que nos podamos acercar al problema de una manera adecuada. Licenciado, estamos hablando de situaciones en las cuales, como vos decías, no solo profesionales, sino también hasta personas amigas, familia, requieren tener estas herramientas. De algún modo, bueno, hoy sabemos que hay adelantos, de que hay algunas cosas que hasta hace poco tiempo se hacían de un modo, ahora se hacen de otro. En esa actualización, ¿cuáles han sido los principales conceptos que ha vertido? Bueno, ahí vos justo tocaste un tema que es importante, que es todo lo que sucede en materia de prevención que pasa por fuera del consultorio. Sabemos, por ejemplo, que cerca de la mitad de las personas que se quitan la vida no han tenido contacto con el sistema de salud previamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con motivar a las personas a buscar ayuda, todo lo que tiene que ver con que las personas puedan problematizar aquellas situaciones que viven en algunas ocasiones que tienen que ver con su salud mental, son sumamente importantes. Entonces, parte también de esto tiene que ver con reducir el estigma que hay asociado a la salud mental. Eso ha sido un cambio muy importante en los últimos años. Venimos de un paradigma viejo que piensa la salud mental en términos de normalidad o anormalidad, y hoy sabemos que la salud mental es algo continuo. Hay momentos en los cuales podemos estar más sanos o más enfermos, dependiendo del contexto en el cual estamos, dependiendo de las situaciones que nos toca vivir. En esto de los mitos, uno se preguntaría, bueno, el mundo ha cambiado, hay muchas circunstancias hoy que se alejan de lo tribal, en la cual uno pierde el sentido de cuál es el rol, hay gente que pierde su trabajo, o en algún momento, digamos, lo que serían las relaciones humanas también se han acomplejado, y esto uno se hace la pregunta, el tema del suicidio, ¿estuvo en la edad primaria del ser humano y se fue transformando, o es una situación, digamos, del hoy? Bien, el suicidio existe desde hace muchísimo tiempo, inclusive los trabajos que tienen que ver con la filosofía, muchos se han preguntado por la muerte y la intención de morir en algunas personas, es decir, es milenario la conducta suicida. No obstante, los cambios culturales, los cambios tecnológicos impactan obviamente, y hay distintos factores nuevos que intervienen. Por ejemplo, el crecimiento de las grandes ciudades ha llevado, por ejemplo, a una sensación de anonimato que es novedosa. Y por ahí eso se da en algunos lugares, en otros no, porque por ejemplo en los pueblos todavía se conocen todos, uno sabe cuando al vecino le está yendo bien, cuando le está yendo mal, pero eso en una ciudad masiva termina siendo algo que produce un poco de soledad. ¿Por qué? Porque todos somos desconocidos, porque no hay lazos estables a lo largo del tiempo, y eso es un factor que empieza a aparecer ahora en función de este crecimiento poblacional. Al mismo tiempo tenemos que pensar en otros factores como por ejemplo las redes sociales, la comunicación masiva, que también acelera un montón de procesos que ya venían sucediendo antes, pero que ahora cobran una nueva cara. Pero no quiere decir que antes no existieran, simplemente que ahora están atravesados por otros factores que son novedosos. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de las estadísticas? Hoy por ahí hay gente centrada en un preconcepto de que hay personas mayores de edad que son las que más se suicidan, otros los jóvenes. Sabemos que la media edad también ha generado, bueno, ¿qué es lo que la estadística nos plantea hoy como desafío? Bien,
Algo que está bueno saber de las estadísticas es que las estadísticas se están moviendo todo el tiempo. Entonces, son más que nada una herramienta de diagnóstico de la situación del hoy. Pero eso no quiere decir que de acá a 5 años vaya a seguir siendo igual. Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, hoy sabemos. Hoy sabemos, por ejemplo, que Córdoba está por debajo de la media de suicidios consumados dentro del país, y a la vez que Argentina no es el país que encabeza la lista dentro de lo que es Latinoamérica o la región de las Américas, sino que también estamos del promedio para abajo. No obstante, eso no quiere decir que nos tengamos que confiar o que tengamos que pensar que eso no es una problemática que tenemos que abordar. Al contrario, la conducta suicida viene creciendo en las últimas décadas. Sabemos que es más prevalente hoy que antes. Los profesionales de la salud notan que hay más consultas por autolesiones o que los pensamientos suicidas son cada vez más un problema de motivo de consulta dentro de los centros de salud. La pandemia también significó un cambio sumamente importante. Subió la demanda de todo lo que tiene que ver con problemas de salud, tanto que tenga que ver con suicidio como que no tenga que ver con suicidio. Todo lo que tiene que ver con salud mental aumentó la demanda, y eso tiene que ver, por un lado, con que la pandemia ha sido un estresor muy significativo y al mismo tiempo puso en agenda la salud mental, hizo que la gente empezara a hablar de la salud mental, y eso tiene una doble cara, la parte positiva y la parte negativa. Sin duda, el analizar la vulnerabilidad, uno implica, bueno, los orígenes, ¿no? Ya sea los estados depresivos, el sentido de la vida, y en ese caso hoy, digamos, ¿cómo se refirió al hecho de segmentar en cuanto a lo que significa desde la religiosidad, que sería el concepto de la vida después de la muerte, pasando por la situación económica, de sustento de una persona, lo sentimental? En ese aspecto, bueno, ¿cuáles serían, si es una misma técnica, si es lo primero que uno determina, cuál es el punto de quiebre, ¿no es cierto?, de una persona? Bueno, ahí hay un panorama que no es tan fácil, porque la conducta suicida es una conducta que está atravesada por múltiples factores de riesgo. Algunos de ellos son sociales, otros son más de tipo emocional, otros que tienen que ver con cuestiones de salud, etc. Entonces, no hay algo que prime o que predomine o que uno pueda preasumir. Siempre se trata de abordar los distintos problemas que puedan estar surgiendo en cada persona particular y cómo se da en ese caso puntual. Pero sería una radiografía desde el punto de vista de un montón de conceptos. Exactamente, saber que hay cosas que son factores de riesgo y empezar a preguntarlos, empezar a indagar, pero siempre sabiendo que no es uno solo, nunca es uno solo, siempre hay una multiplicidad de cosas que se están poniendo en juego. Las recomendaciones más frecuentes, sobre todo, hablamos a personas intermedias, ¿no?, que a su vez después se comunican con la gente, digamos, en el llano. ¿Cuáles han sido las principales, las que nos podrías dejar de mencionar ahora? Una, animarnos a intervenir, no dejar pasar las señales de alerta. Si vemos algo que nos llama la atención de algún amigo, vemos que está raro, que está mal, animarnos a hablar con él. Incluso si dudamos de si tenemos la confianza o no tenemos la confianza, es una buena idea intentar hablarlo. Y es también una buena idea pedir ayuda cuando sentimos que no tenemos todas las herramientas. Por el otro lado, también tratar de validar a la persona cómo se está sintiendo, cómo está pasando por ese momento. Algo que muchas veces nos sale a hacer es pedir a la persona que no se sienta así o que trata de ver las cosas de otra forma, tratando de corregir la emoción de la persona, y eso no ayuda. Por lo general hace que la persona se pelee más consigo mismo, más que facilitar que se sienta acompañada o pueda atravesar mejor ese momento. Entonces, si tuviera que resumir dos, diría eso: animarnos a hablar, por un lado, y por el otro lado, validar cómo se está sintiendo la persona. Hacerle sentir que no se le juzga. Vos recién te referías a la soledad de la ciudad, ¿no?, donde hay personas que viven cruzando gente en la cual, digamos, se siente como que no son nadie o no tienen relaciones con ellas. Si lo viéramos hoy desde el punto de vista no de la aglomeración, digamos, en lo que sería la convivencia o el lugar donde se vive, si lo viéramos desde una pluralidad y una diversidad que tiene que ver con, desde el multitasking, que sería hoy muchas personas que hacen muchas cosas al mismo tiempo, aceleradas por las necesidades o por lo que fuera,
o en algún momento una pluralidad de convivencia de distintos sectores culturales, ¿no? Tal vez en Argentina sigue siendo un ejemplo, ¿no? Hoy en muchas ciudades conviven gente de toda Latinoamérica, con distintas costumbres, distintos enfoques, con crisis y tal vez, bueno, con referencias que pueden ayudar o no a una depresión. ¿Qué nos dirías en cuanto a ese tal vez nuevo escenario que tiene que ver con lo que vos dijiste recién? Una persona puede estar sola en un lugar físico, pues puede estar acompañada virtualmente por un montón de personas. ¿Cómo eso hoy sería el enfoque en la problemática que te especializas vos? Bueno, es una pregunta más que nada teórica, porque es muy difícil investigar en términos empíricos eso. No obstante, sí pienso, y es una opinión personal, que tiene mucho que ver con la atomización de la sociedad. ¿A qué me refiero? Por ahí, cuando uno piensa en Argentina de hace unas décadas, uno puede pensar, por ejemplo, en las sociedades de socorro mutuo, por ejemplo, la sociedad española, la sociedad italiana, y había como una identidad compartida que nucleaba a esos grupos. Hoy nos encontramos con que cada grupo está múltiplemente atravesado y cada vez tenemos trabajos que nos hacen convivir menos. Antes también, por ejemplo, eran muy fuertes los sindicatos y eso implicaba un sentimiento de pertenencia. Hoy resulta un poco más difícil encontrar esos sentimientos de pertenencia en ciudades tan grandes, tan anónimas, en donde circulamos por espacios muy diversos y por cortito tiempo. Entonces nos cuesta mucho más desarrollar un nosotros, un lugar de decir, este lugar es mío también. Eso es algo que noto. Pero, de vuelta, es más seguro, una opinión que una... Seguro, igual hablamos de algo que hoy se plantea que tienen que reforzar las sociedades, más allá del tamaño, que tiene que ver con la identidad. Hoy esta mirada de reforzar o de alguna manera ayudar a una persona se siente pertenencia, es lo que vos decías recién, de que no hay que dejarla sola, de que en algún momento hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hablamos de una familia con un adolescente por ahí que no encaja o que tiene un sentido de rebeldía o de rechazo de convivir con sus propias familias. Digamos, el esfuerzo de alguna manera el entorno lo tendría que hacer. Sí, creo que es un esfuerzo que tiene que ser compartido. Por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento con una persona, la persona tiene que recibir un tratamiento y la familia también tiene que ser parte de eso. ¿Por qué? Porque se trata de dificultades que por ahí uno puede poner en la persona, pero también tienen que ver con el entorno y con las habilidades que tiene el entorno para convivir con el otro. Y es algo que varía mucho de persona a persona. Incluso yo algo que siempre remarco es que aunque vivamos en la misma casa podemos tener culturas distintas, porque mi generación creció en un entorno y tu generación está creciendo en otro entorno y hemos crecido con valores distintos. No quiere decir que la otra generación no tenga valores, quiere decir que son diferentes. De algún modo, bueno, confirmás esto de que si uno comparara esta problemática o esta vulnerabilidad de una persona que decide no querer seguir viviendo, más allá de las circunstancias, podríamos hacer una analogía con otras patologías de enfermedad que requieren la asistencia externa. Podemos decir una respiración cardiovascular, alguien, o sea que se llega a la conclusión, por ahí en esto lo mismo, de que mientras más gente sepa hacer eso, se salvan vidas, ¿no? Vos dirías que en esto también hay como algo de emergencia que tenemos que aprender y que por ahí tal vez sea más difícil de comprender porque necesita o termina siendo algo más intelectual o algo que, bueno, determina por ahí romper el hielo, como uno diría hace mucho tiempo, vencer tal vez un mecanismo de confort o por ahí muchos prejuicios propios, ¿no? Para poder ayudar. Sí. Sí, si yo tuviera que terminar con un mensaje y que la gente se quede con ese mensaje en la cabeza sí, está bueno que pensemos en términos de corresponsabilidad, en términos de que no solamente los profesionales o los especialistas son relevantes acá, sino que las comunidades, los vecinos, los amigos desempeñan un papel sumamente importante y que contribuyen muchísimo a salvar vidas. Entonces, pensar en cómo pueden ayudar, cómo pueden intervenir, va a ser clave. Ese es un excelente mensaje para que las personas se puedan quedar con eso. Seguro. No quiero hacer más larga la nota, te respeto mucho tu tiempo, pero cosas que no hay que hacer nunca, como decir, esto no lo hagas. ¿Cuáles serían? Invalidar a la persona, decirle que lo que siente es inadecuado, que
está mal por una pavada. Invalidar es algo que produce mayor reactividad emocional y hace que las personas se cierren, que no quieran buscar ayuda. Subestimar el problema que está teniendo la persona, en definitiva. Contarle a los demás por chisme, hacer circular información morbosa. Por ejemplo, algo que yo siempre reto a las personas que hablan del método que usó alguien para quitarse la vida. Hablar sobre el método es profundamente contraproducente y dañino. Entonces, esa información que muchas veces circula, saber que por ahí uno tiene cierta curiosidad, que por ahí uno siente cierto morbo, y es comprensible, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos que educarnos en que esa información no nos sirve, no nos suma nada y no le ayuda al otro. Lo puede hacer sentir peor o puede ser que lo estemos instruyendo para que se lastime de otra manera, cosa que no queremos. Entonces, no dar a conocer esa información, no hacer circular esa información es clave. Bien, bueno, estás respondiendo a una pregunta. Nosotros somos un medio y muchas veces, bueno, la gente dice, ¿qué pasó? Bueno, sabemos que hay un punto intermedio. Tampoco no hablar nada tampoco ayuda, pero como vos decís, no dar detalles y plantear que, bueno, una persona sucedió el hecho, pero no dar detalles. Ese sería un punto de equilibrio. Exactamente. De hecho, algo que yo remarco muchas veces también, esta formación para los medios es también para la población. Porque me ha pasado ver una noticia que estaba bien publicada, que no daba detalles, que daba información pertinente. Primer comentario, che, ¿cómo fue? Y alguien que le contesta. Claro. Entonces, es también para la población educar ese morbo, esa curiosidad que uno siente, sobre todo para saber esto. No lo necesitamos saber, no nos va a sumar nada, no nos va a ayudar a resolver el problema ni a encarar nuevos casos. Entonces, es información que no viene al caso. Te voy a sacar de este tema, si querés contestarla o no la pregunta, porque precisamente en otras temáticas que tienen que ver con violencia de género, homicidios, robos, tal vez se están conociendo demasiados detalles, ¿no? Casi como que uno diría, y en estos otros temas, donde casi hay programas que te educan a la gente de una manera que termina siendo experta forense sin tal vez querer serlo. ¿En eso está bien que se haga eso? Yo creo que es discutible. Sí creo que un caso particular es el de la violencia. Hay un caso que es paradigmático, que es el de Wanda Tadei. Porque fue una persona que recibió una agresión de su pareja de cierta forma particular, y a partir de que se comentó y se dio a conocer esa forma, empezaron a haber nuevos ataques siguiendo el mismo modus, es decir, siguiendo la misma modalidad de ataque. O sea que hay apología, o sea que tampoco debería haber tantos detalles sobre... Claro, no necesariamente es una apología, pero al dar a conocer detalles, generamos un modelo que muchas veces se empieza a replicar. Entonces, ser cuidadoso con los detalles es algo que creo que tiene que ser transversal. Bueno, te agradezco muchísimo. Por último, bueno, tu filiación, tu profesión y de alguna manera tu currículum y tu rol en la actualidad que te lleva a que, bueno, hayas sido elegido para brindar esta charla. Soy psicólogo, pertenezco a la Secretaría de Salud Mental de la provincia. Actualmente estoy coordinando el Programa Provincial de Prevención del Suicidio. Dale, te agradezco muchísimo. Muchas gracias.